Confort. Diseño interior. Exteriores. Iluminación. Es conveniente que en un jardín se disfrute de la luz más adecuada, creando un diseño particular en plantas y arbustos. Mega continúa asesorándonos sobre iluminación en exteriores. En el programa de hoy de Confort Diseño Interior, en el área de la iluminación, vamos a desarrollar el tema de la iluminación de jardines y más específicamente lo que es árboles y plantas en general. En los jardines aparecen las farolas como elementos de iluminación general. Las farolas son artefactos que pueden ser muy deslumbrantes en la noche. Va a depender mucho del entorno en el cual se ubican estas, es decir, de los fondos que tenemos. Muchas veces nos vamos a encontrar con que las farolas están posicionadas por delante de un edificio, con lo cual el edificio, si tiene algo de luz, la farola no tiene un alto contraste. Y después nos podemos encontrar en una galería mirando hacia el fondo, con lo cual la farola y el fondo muy oscuro presentan un alto contraste. ¿Para qué es todo esto? En realidad las farolas presentan superficies difusoras que pueden ser de acrílico, como piezas muy importantes donde emiten luz y eso provoca molestias al mirarlas directamente, o nos vamos a encontrar con farolas que tienen planos superiores de reflexión, por lo cual la fuente de luz emite hacia arriba y por reflexión baja, con lo cual son más amigables en el exterior. Presentan dificultades del tipo de que no iluminan quizás mejor que otras farolas, pero va a depender de cómo las situamos o qué elementos conforman el diseño del espacio exterior. Y acá esto es muy importante tener en cuenta que los elementos que intervienen en el diseño paisajístico van a ser los que vamos a tomar en cuenta o como puntos focales para desarrollar una iluminación de jardín. Por ejemplo, podemos tener un banco contiguo a una columna como punto focal en la noche. Podemos tener una suerte de serie de palmeras en un rincón de la casa como punto focal. Entonces vamos a intentar que estos puntos focales en la noche sean notorios. Entonces vamos a iluminar, por ejemplo, las palmeras con elementos de iluminación muy puntual, de tal manera que recorran el tronco y culminen en el follaje. Esto se puede lograr con lámparas de halógenas, con lámparas LED, se pueden lograr con varas de LED, se puede lograr con varas de LED que vayan cambiando de color, por ejemplo, ¿sí? O pueden ser reflectores de mercurio halogenado cuando la escala de la palmera o del árbol en general que estamos por iluminar son muy importantes. El diseño del jardín o el diseño paisajístico nos va a dar a nosotros los elementos a destacar o no. Por ejemplo, podemos tener reflectores rasantes al césped de tal manera de iluminar el plano del piso, que puede culminar en la iluminación puntual de algunos follajes de alturas intermedias o de algunos árboles que están al fondo y que presentan una cortina, un fondo a todo el trabajo que venimos haciendo. En realidad vamos a tener que ver en cada caso y en cada jardín y en cada diseño cuáles son esos elementos durante el día y tratar de imaginarnos qué es lo que queremos de noche percibir. Esto es muy importante porque no hay que iluminar todo el jardín en la noche.
No necesariamente, porque justamente le vamos a sacar este tinte de dramatismo que le podemos aplicar a estos espacios exteriores, cuando en realidad son espacios que uno puede armar una suerte de guía visual para ir llegando a distintos puntos del mismo. Muchas veces nos plantean la iluminación de los jardines para eventos o para determinados momentos de la noche donde los chicos van a jugar al fútbol o desarrollan tareas más bien de esparcimiento, y no queremos un jardín iluminado dramáticamente ni con mucho efecto. Entonces aparecen los reflectores colocados sobre los techos, sobre los tanques o sobre los aleros a una altura mayor de 4 metros para lograr estos fines. Esta iluminación quizás aplane todos los efectos que vamos logrando en el jardín, con lo cual sería importante que tengan circuitos separados, de tal manera de que al momento de tener estas necesidades no tenga que prender todas las luces del jardín, cuando lo que estoy requiriendo es simplemente dejar a los chicos libres para que desarrollen sus tareas de esparcimiento. Hay muchas tipologías de jardines y de diseños paisajísticos. Nos vamos a encontrar con medianeras que nos definen los espacios exteriores, por lo general entre 3 paredes. Esto presenta la posibilidad de iluminar estas medianeras de distintas maneras. Algo así como en otros programas ya hemos visto, de forma tal de iluminar desde abajo hacia arriba, de iluminar a media astas, hacia arriba y hacia abajo, o poner el artefacto al final de la medianera e iluminar todo para abajo. Esta ubicación es muy importante de las bocas para iluminar las medianeras, porque podemos tener, por ejemplo, una medianera, si miramos hacia el fondo desde la galería, una medianera que provoca efecto y una medianera que da luz general, para poder resolver, por ejemplo, el tema de la iluminación general de un jardín cuando necesito que los chicos salgan a correr. En cambio, cuando tengo una reunión, apago toda la medianera de la izquierda y dejo todos los efectos de la medianera de la derecha y la del fondo también. De tal manera que puedo armar lo que hablábamos en otros programas de las escenas, lo podemos hacer en un exterior perfectamente, siempre y cuando dejemos previstos los circuitos independientes entre ellos. La iluminación de los árboles que están presentes en nuestros jardines va a estar en función de la forma de la copa del árbol. Ustedes van a ver que hay copas que bajan mucho hacia el suelo, otras que están por encima de los 2-3 metros de altura, copas que son redondeadas, copas que son triangulares. Entonces, de acuerdo a cómo es la copa del árbol, vamos a tener que atacar desde un lado o desde 2 lados el árbol para poder lograr volumen en él. Acuérdense que lo más difícil es iluminar aquellas copas de árboles que llegan hasta el piso, ya que los reflectores van a tener que estar exentos. Y estos reflectores van a estar exentos y en forma rasante a los planos que conforman la cara de la copa del árbol. En cambio, nos vamos a encontrar con otra tipología que, por ejemplo, son las comúnmente palmeras, que son mucho tronco y un follaje que culmina y que cierra, digamos. Entonces ahí lo que nos interesa es marcar el tronco y culminar en el follaje. Es muy interesante iluminar árboles de hojas caducas, ya que ellos en el invierno, cuando pierden todas sus hojas, presentan una suerte de esqueleto que es muy rico en la noche, porque la luz empieza a meterse entre las ramas y a formar ciertas escenas, ciertas sombras que no necesariamente son las mismas que tenemos, por ejemplo, en verano. Con lo cual no tengan miedo de iluminar los árboles desde las horquetas, de donde se abre el árbol, y de crear esta sensación de luz que se va metiendo entre las hojas o entre las ramas.
Para terminar, quiero que tengan en cuenta que hoy la tecnología LED nos permite en los exteriores trabajar con el color. Y eso es muy rico, ya que podemos armar con el mismo artefacto, en la misma posición, distintas escenas. Esto hay que tomarlo en cuenta, ya que un árbol puede ser iluminado con forma en general con luz blanca o para un evento en especial todo de azul o todo de verde. Los espero en el próximo programa para desarrollar otros temas como por ejemplo la iluminación de piscinas. Y desde ya está abierta la puerta de nuestra empresa para desarrollar todos los proyectos que usted tenga en su mente o a los cuales quiera llegar a buen fin. Muchas gracias.